Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en el último encuentro que tenemos de este Seminario de Derecho, Política y Sociedad en el Mundo Contemporáneo del año 2021. Como todos los encuentros de este año y del año pasado han sido en este formato virtual, y estamos llegando al final de este ciclo. Y bueno, para este último evento, ustedes saben que venimos nosotros trabajando en las últimas dos reuniones, informes o avances de proyectos de investigación con asiento en algún espacio de la Universidad de El Salvador. Habíamos trabajado sobre un proyecto vinculado a la violencia intragénero, en este caso, la violencia de mujeres en un barrio vulnerable, una investigación jurídico-sociológica. Había expuesto antes el profesor González Saborido sobre las políticas públicas vinculadas a la seguridad social y al régimen previsional. Y ahora tenemos el gusto de que nos visite para exponer el profesor Pablo Forni, amigo de la casa, que va a exponer sobre la teología del pueblo y los movimientos sociales. Pablo es licenciado en Sociología, bueno, muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Por la Universidad de El Salvador, Master of Arts, Philosophy Doctor, en el año 2000, de la Universidad de Notre Dame. Actualmente se desempeña como investigador independiente del CONICET y es el director del IDICSO, del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, que es unidad asociada del CONICET de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Ha sido profesor visitante en muchas universidades de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. Y sus áreas de investigación son las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales, así como los métodos cualitativos de investigación. Como siempre, la jornada va a comenzar con la exposición del invitado, luego vamos a dar lugar a las preguntas, a un primer comentario con unas preguntas a cargo de Juan Bautista González Saborido, el coordinador de este espacio. Y luego la idea es leer por chat las consultas de ustedes que vayan llegando, ¿bien? Así le consultamos a Pablo a partir de su exposición. Esta es la dinámica. Yo les pido también que permanezcamos todos con los micrófonos cerrados para no generar ningún ruido interno. Y sin más, le damos la palabra a Pablo. Hola, buenas tardes a todos, a todas, espero que me escuchan. Bueno, en primer lugar, contento de ser de nuevo invitado a este seminario del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. Yo estuve presentando hace casi exactamente 3 años, uno pierde noción del tiempo con la pandemia y todo, pero fue hace 3 años, parece que fue más, pero en el mismo espacio, en el mismo seminario, una ponencia que tenía que ver con esta misma línea de investigación, que en ese momento era un documento en construcción, sobre misioneros de Francisco y la unidad de los movimientos sociales. Eso al año siguiente fue publicado en una revista académica de Flaxo, una revista de Estado y Políticas Públicas de Flaxo, para lo cual fueron útiles muchos de los comentarios y datos, etcétera, que surgieron de la conversación en ese seminario, que fue presencial, cuando hacíamos todavía seminarios presenciales, en una sala de reuniones de la Facultad de Jurídicas en la Avenida Callao. 3 años después, y por este medio,
Vengo a compartir con ustedes, por pedido de Guillermo, y con comentarios de Juan Bautista, otro texto vinculado con ese anterior, en el que estoy trabajando en la actualidad, y que la idea es venir y compartirlo con ustedes, no como una ponencia acabada, sino como algo que está en elaboración, pero de eso trata el trabajo intelectual y la investigación, pero la misma línea que lo anterior. Voy a compartir pantalla para verme a mí todo el tiempo, es un poco aburrido si no. Ahí está. El título es un poco extraño, digo, para mí originariamente. Si hace un par de años me hubieran estado preguntando si yo iba a exponer algo que tuviera en su título algo vinculado a teología, yo hubiera dicho que no, con justa razón, porque no soy teólogo ni nada parecido, ni he estudiado teología. Yo soy sociólogo, como explicaba Guillermo recién, siempre estudié sociología. Pero es algo a lo que me llevó la línea de investigación en la que me embarqué, y eso es lo interesante de la investigación social y de la investigación en general, que si uno deja seguir los propios caminos del fenómeno que está estudiando, del objeto que está estudiando, uno puede llegar a lugares que hubieran sido insospechados para alguno antes, y a recuperar historias y cuestiones que uno ni siquiera visualizaba cuando empezó a investigar sobre la temática. Esto es parte de un proyecto de investigación que yo desarrollo en el IDICSO, como contaba hace un rato Guillermo, que es un instituto de investigaciones de la Universidad de El Salvador, asociado al CONICET, y que tiene que ver con mi línea de investigación en el CONICET, sobre movimientos sociales y organizaciones comunitarias, desde hace ya bastantes años. Como que se me trabó la pantalla, a ver. ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfecto, Pablo, ¿eh? Se ve y se Pero escucha bien. ahí está. Ahí está. Ahí arrancó. Ahí arrancó. Disculpen. La pregunta que guía a esta ponencia tiene que ver con la presencia, o como dice algún autor, la irrupción hace algunos años, no tantos, de imágenes religiosas y de discursos posteriormente también de carácter religioso en la esfera pública, y vinculados fundamentalmente a lo que se conoce en la Argentina como movimientos sociales. Si bien los movimientos sociales tienen más de 2 décadas de historia, se originan en la Argentina a mediados de la década del 90, fines de la década del 90, durante la presidencia de Carlos Menem, y tienen que ver con los procesos de privatización, el crecimiento del desempleo, vulnerabilidad, pobreza, y tiene que ver con organizaciones que surgen hacia fines de los 90 y comienzos de este siglo, y que tienen que ver con formas de oposición a este ciclo de políticas neoliberales, digamos, para simplificar, que se imponen en ese periodo. Estos movimientos sufren transformaciones muy importantes en los últimos años. Para resumir algunas, porque tienen más que ver con algunas investigaciones anteriores que he hecho y no con lo que traigo aquí hoy, surgen a fines de los 90 y comienzos de este siglo de modo muy fragmentado y atomizado, con organizaciones desarrolladas o lideradas por militantes o dirigentes que vienen de tradiciones e identidades políticas e ideológicas muy diversas y muy distintas, digo, desde diferentes vertientes del marxismo, comunismo, trotskismo,
socialismo, a diferentes también vertientes del peronismo, también en un sentido muy amplio, y que tienen en común una oposición frontal a las políticas neoliberales y algo de verse como dice algún autor americano en la época, como outsiders o que están por fuera del sistema político, en el cual no encuentran ninguna representación, y demandándole. Estas organizaciones son denominadas en un primer momento despectivamente, algunos de ellas después lo asumen, incluso reivindicativamente, como piqueteras, por este viejo término piquete, como ustedes saben, y tiene que ver con ciertos repertorios de acción nuevos, o no tan nuevos, muy antiguos en realidad, pero que ellos recuperan en ese momento y que tienen mucha vigencia a fines del siglo pasado y a comienzos de este siglo. De ser frontalmente opositores y outsiders al sistema político, representando a pobres, desempleados, pobladores, excluidos en términos amplios, o ser definidos como algunos como sindicatos de desocupados en ese momento. Todo esto empieza a cambiar con la presidencia de Néstor Kirchner, a partir del 2003, gradualmente. Nada de esto sucede de un día para otro, pero comienza a cambiar fundamentalmente con el realineamiento de algunos de estos movimientos que o se dejan de ser plenamente opositores y pasan a apoyar o participar en mayor o menor medida de políticas públicas, o incluso algunas organizaciones o grupos que pasan a ocupar incluso cargos durante algún periodo en la administración gubernamental, fundamentalmente en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social. Entre estos movimientos, uno que se articula en este periodo y tiene un enorme desarrollo es lo que se conoce como Movimiento Evita, que se inicia en esta época, que va agrupando a una cantidad muy variada de organizaciones y grupos formalmente o anteriormente denominados como piqueteros, que de un modo u otro compartían cierta identidad vinculada a formas históricas del peronismo, y en algún caso también del cristianismo o del catolicismo. Otras organizaciones, fundamentalmente las que son de origen marxista o de una identidad política no peronista, hay excepciones, tienden a ser más bien opositoras. Durante todo este periodo, durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner hasta el 2015. Todo esto cambia drásticamente en el 2016, diría, para encontrar una bisagra, o fines del 2015, con el advenimiento de la presidencia de Macri, y lo que he señalado desde el comienzo por estas organizaciones, y no solamente por ellas, pero es lo que viene el caso aquí, como el retorno de las políticas neoliberales. En este sentido, algo muy importante que se produce, y un cambio muy importante que se produce, es que esta fragmentación y esta división interna es superada en forma bastante rápida, y lo que se constituye es un proceso de unificación ya muy acelerado, que se inicia en 2016, el 7 de agosto, con una marcha desde la parroquia de San Cayetano, en el barrio de Liniers, hasta Plaza de Mayo, todo por la avenida Rivadavia, atravesando la capital federal, atravesando la ciudad de Buenos Aires. Esta marcha, que es presidida por la imagen del santo, obviamente, bueno, es en el día del santo, el 7 de agosto, por la imagen del santo y por la Virgen, y también por la Virgen de Luján, tiene una enorme importancia simbólica para los movimientos, porque señala el inicio de la unidad de los mismos. En esta marcha participan una variedad muy grande de organizaciones, la CETEP, la Corriente Clasista y Combativa, el MTD y otras organizaciones que nunca habían formado parte de una acción colectiva concertada y común, y que a partir de entonces comienzan un proceso de unificación,
que va a llevar el nombre de los líderes de este proceso de unificación, incluso van a pasar a llamarse, hasta hoy en día pueden encontrarlos en la prensa como los Cayetanos. Al principio dicen que es el triunvirato de los Cayetanos y luego los Cayetanos, en relación a estas marchas. Esta irrupción en la esfera pública de imágenes propias de la religiosidad popular católica, podríamos decir, es algo novedoso, para los movimientos sociales y en general para las movilizaciones de carácter social y político en la Argentina, al menos de este modo tan explícito. Y es algo que no es algo que sucede una vez o en forma, digamos, oportunista, sino es algo que perdura y se profundiza en el tiempo en estos movimientos. Esto es algo que me llamó originalmente mucho la atención. En realidad yo vengo investigando sobre movimientos y organizaciones comunitarias y sociales desde hace ya muchos años, un par de décadas diría por lo menos, y este despliegue explícito de imágenes religiosas primero y luego también de ciertos discursos de carácter religioso vinculados al catolicismo, me pareció un tema muy importante para investigar. Las fotos que tienen aquí, bueno, yo saco muchas fotos cuando investigo, eso es lo bueno de los celulares. Estas son de algunas de estas marchas de San Cayetano, que se repiten desde entonces todos los años, para el 7 de agosto. Del año 19 es una y del año 21. Una característica de estas marchas, para pasar ya estas fotos, es que los manifestantes, que son marchas multitudinarias de decenas de miles de manifestantes cada uno, que movilizan estas organizaciones y movimientos, traen en muchos casos imágenes que claramente son, digo también por haber entrevistado o hablado con algunos, o algunas, son propias, o son imágenes de devoción personal que tienen en sus hogares, en sus casas, en capillas, en sus barrios, etcétera, como las que se pueden ver ahí y que llevan a lo largo de toda la marcha. En un caso, bueno, es esta señora que con la pechera de Misioneros de Francisco, que tiene una imagen personal con un rosario, son artículos devocionales de ella misma, que lleva a la marcha, y en el otro caso no, es una cooperativa hortícola de La Plata, que trae una imagen que existe en su barrio y que tiene devotos en su barrio, de San Cayetano, para exhibirlo junto con el producto de su trabajo, ¿no? En este caso con las verduras. Como les decía, esto es parte de una línea de investigación más amplia sobre movimientos y organizaciones sociales. Estas son algunas de las publicaciones de estos años. La primera de todos, que ustedes tienen a la izquierda de su pantalla, tengo dado vuelta, tiene que ver con lo que presenté en este mismo espacio hace 3 años. La segunda es una publicación en la misma línea en una revista en Estados Unidos. Y la última, sobre economía popular, en realidad tiene que ver con otra faceta de esta línea de investigación sobre movimientos sociales, que estoy llevando adelante con otros 2 profesores de sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y algunos alumnos de la misma facultad, pero que no tiene que ver estrictamente con teología o religiosidad, sino que tiene que ver con otras facetas de la identidad colectiva de estos mismos movimientos sociales, pero que está estrechamente vinculado. Esta investigación se inscribe del campo de la sociología. Repito esto porque aparece teología en el título, pero en realidad yo no sé de teología. Yo he leído algunas cosas a raíz de esto que estoy investigando, pero soy sociólogo, y la disciplina en la cual se inscribe, y mi forma de analizar, y mi metodología es claramente, y mi método de análisis es claramente sociológico. El campo dentro de la sociología o de las ciencias sociales, en términos más amplios,
es el de los movimientos sociales. Yo no estoy estudiando la teología, ni estoy estudiando imágenes, yo estoy estudiando movimientos y organizaciones. Esto es un derivado de aquello. Dentro de los movimientos sociales, el tipo de perspectiva teórica que vengo asumiendo es lo que se denomina en sociología y también en ciencia política como los nuevos movimientos sociales, que es una línea de investigación que surge fundamentalmente a fines de los años 80 y años 90 en algunos lugares de Europa Occidental, fundamentalmente Italia y algunos otros países. Alberto Melucci es una figura fundacional del mismo, y que me parece particularmente adecuado para analizar este fenómeno, porque es una perspectiva que fundamentalmente presta atención central a la esfera simbólica e identitaria, que es de lo que estamos hablando aquí. Melucci estudiaba originariamente movimientos contraculturales en ciudades del norte de Italia en los años 80. Fundamentalmente estudiaba movimientos vinculados a el ambientalismo, el feminismo o algunas otras identidades de género, formas contraculturales, algo muy distinto al objeto que estoy estudiando aquí, a los movimientos que estoy estudiando aquí, pero él desarrolla una serie de conceptos que son muy interesantes y que tienen que ver con el tipo de perspectiva que estoy tomando. En primer lugar, considerar al movimiento social no como algo dado, sino como algo que se está construyendo y reconstruyendo permanentemente a sí mismo. Es una perspectiva constructivista. Por eso arranqué hablando de que estos movimientos sociales tienen más de 2 décadas de existencia, mínimo, y que se están recreando y reconstruyendo, y que son concebidos como redes de organizaciones, grupos, instituciones, incluso redes interpersonales, que se logran ponerse de acuerdo para llevar adelante una agenda común en la esfera pública. Establecen una agenda común y son capaces de llevarla adelante con acciones de carácter colectivo en la esfera pública. En el desarrollo de este tipo de acciones en la esfera pública es muy importante lo que tiene que ver con el lenguaje simbólico y con la búsqueda de construcción de nuevas identidades. Un concepto muy interesante de esta perspectiva, que a mí me ha servido para entender a este movimiento social que estoy estudiando en la Argentina contemporánea, es el de lo que Melucci llama redes. Por un lado, lo que llama redes subterráneas o redes sumergidas, sería literalmente la traducción, no porque sea algo clandestino, ni oculto, ni mucho menos, sino porque son redes que tienen que ver con interacciones entre personas, pequeños grupos, en la vida cotidiana, pero que tienen escasa o nula visibilidad pública, que estarían como, para usar un lenguaje clásico de la sociología o mertoniano, están latentes en la esfera pública hasta que se vuelven manifiestas en un momento dado. Pueden estar latentes durante mucho tiempo, durante décadas y décadas, y que en un momento dado se vuelven manifiestas y se muestran y son una parte importante del accionar de estos movimientos. Y por otro lado, vinculado a estas redes sumergidas, a la capacidad creativa en las mismas, él habla de laboratorios de acción, o incluso laboratorios culturales en algún momento, y con laboratorios está pensando en redes interpersonales a donde se vive de modo muy intenso algunos de los ideales, algunos de los valores, algunas de las utopías que están por detrás de estos mismos movimientos y que generan lenguajes, generan acciones, generan manifestaciones que son absolutamente nuevas y que de estar sumergidas o de pertenecer a grupos pequeños y a algo más íntimo, digamos, en cierto momento se vuelven visibles o aparecen en la esfera pública sorprendiendo al resto o sorprendiendo a la sociedad en general. Pero no es que salgan de la nada, sino que han estado elaborándose durante mucho tiempo en ámbitos menos visibles o, como él dice, sumergidos o no públicos.
Eso también me parece muy importante para entender este fenómeno de imágenes y, en algunos casos, discursos religiosos en la esfera pública de un modo inusitado o inusual para la Argentina, en el caso de los movimientos sociales. Y, en último lugar, quería señalar algunas dificultades y limitaciones que encontré o que encuentro en el campo. Si bien este es un fenómeno novedoso y muy visible, es imposible no verlo, estas manifestaciones suceden todos los años y atraviesan la ciudad de Buenos Aires, creo que hay cierta limitación o ciertas dificultades para analizarlo desde las ciencias sociales, que es lo que trato de superar con esta investigación o con esta perspectiva. Por un lado, diría, ha sido abordado desde la sociología de la religión, este fenómeno, en los últimos años, también con varias publicaciones de colegas, que son un aporte muy importante, fundamentalmente sobre una pequeña organización a su interior, sobre la que he escrito, que es Misioneros de Francisco, de los que expuse hace 3 años. No voy a hablar de eso ahora, pero puedo remitirlos a la bibliografía sobre eso si les interesa, o podemos hacerlo. Pero que tienen la limitación de no delimitarse a considerarlo como un grupo de carácter o un grupo de carácter religioso más o un movimiento religioso más de los múltiples que existen en sectores populares en el Gran Buenos Aires. Este tipo de manifestaciones y este tipo de expresiones atraviesan lo que para los cientistas sociales serían dimensiones distintas de la vida social, lo político, lo social, lo religioso, pero son diferenciaciones que hace el investigador, que en ciertos momentos no tienen demasiado sentido en el campo para los mismos actores, que lo viven de otra manera, y que fundamentalmente no son manifestaciones que se limiten a la esfera religiosa, sino que tienen un carácter social o de carácter comunitario, por un lado, estrechamente vinculado, de eso vamos a hablar, pero también son parte de un accionar político y de una estrategia política llevada adelante desde estos mismos movimientos durante todos estos años. Que todo eso no puede escindirse en el análisis, porque ese es un todo coherente en realidad, y es parte del mismo fenómeno. Por otro lado, la literatura sobre movimientos sociales, que es mucho más profusa y numerosa en la Argentina y tiene mucho más desarrollo, y hay muchos más colegas trabajando en eso desde muchas universidades, desde la sociología, la ciencia política, la antropología, y sobre lo cual hay muchas publicaciones y mucha investigación y muchos investigadores. Por distintas razones que a veces no termino bien de entender, y sin mala voluntad en realidad, me doy cuenta, porque son colegas y los conozco y son buenos investigadores, muchos de ellos, y trabajo con ellos, es como que es una esfera que se les escapa, o que no llegan a visualizar, o que directamente no entienden qué es lo que pasa delante suyo y prácticamente no escriben sobre eso, o piensan que es algo meramente anecdótico. Porque puede ser simplemente una nota de color, o parte de una escenografía, pero no algo central o algo muy importante para estos movimientos. Un poco lo que trato de hacer es sintetizar, superar de algún modo ambas dificultades y ambas limitaciones, aunque no es sencillo. El último, lo que está abajo de todo, tiene que ver, en realidad, me pareció que era mejor que fuera relativo al tema, tiene que ver con que todo esto, como les decía al comienzo, es algo en construcción. Y todavía hay algunas puntas sin atar y algunos hilos sin conectar, etc. Las catedrales llevaban mucho tiempo en necesitaban mucho tiempo para ser construidas, y nunca terminan de construirse en realidad, como la investigación. Siempre están reconstruyéndose. Para ir a algo que tiene que ver incluso estrechamente con este espacio y con este seminario,
En realidad no debería sorprendernos o sorprender que los movimientos sociales de la Argentina pongan en un lugar central imágenes y expresiones propias del catolicismo, y por otro lado, que asuman consignas o aspectos doctrinarios que tienen que ver con el pensamiento del Papa. Yendo muy brevemente, porque tampoco esta ponencia tiene que ver con esto, eso merecería otra ponencia en sí misma, o más de una. El Papa Francisco mantiene una relación personal con algunos de estos líderes y organizadores de movimientos sociales desde mucho antes de ser Papa, desde mucho antes del 2013, desde que estaba como obispo auxiliar u obispo en la ciudad de Buenos Aires, a través de distintos eventos incluso públicos que son conocidos como misas en Constitución, acciones con los cartoneros, con la cooperativa La Alameda, y hay muchas otras organizaciones sociales desde bastantes años antes de estar en Roma y de ser Papa. Lo que sí es importante señalar brevemente, aunque no es objeto de esta ponencia, es que desde el 2014 hay una línea de diálogo muy importante con los movimientos sociales, obviamente no solamente de Argentina, sino a nivel global, pero lo cual obviamente tiene que ver su experiencia previa con movimientos sociales argentinos, que se expresa, por un lado, en diferentes encuentros. Aquí pongo quizás el más renombrado, realizado en Santa Cruz de la Sierra en 2015. Aquí está su alocución el 9 de julio de 2015, en el cual participaron movimientos sociales de todo, fundamentalmente de Latinoamérica, pero de todo el mundo, aunque el evento fue en Bolivia. Y estos encuentros que se repiten año a año, el último ha sido en formato virtual, por razones obvias. Está disponible, fue hace pocos días, el 17 de octubre de este año, hace pocos días, está disponible en YouTube para aquellos a los que les interese, en los cuales hay una presentación por parte de diferentes movimientos sociales de diferentes partes del mundo, de Europa, de América del Sur, de América Latina, de Estados Unidos, de África, de Asia, y una respuesta del Papa, y este es un diálogo permanente. Por otro lado, los movimientos sociales argentinos, algunos de los que participan en las vicisitudes, y por ejemplo en esta marcha de San Cayetano con la que empezaba hace un rato, participan de otras actividades vinculadas al Papa Francisco, participan de otros encuentros sobre otras temáticas, y en realidad están compenetrados con aspectos doctrinarios del pontificado de Francisco. Y esto es algo que atraviesa las preocupaciones, los temas de conversación, las actividades internas y los espacios de reflexión de muchos grupos de militantes y líderes de estos movimientos. A esto iba fundamentalmente. Esta foto, esto es de hace poco tiempo, de la marcha de San Cayetano, que se hizo este año en formato, bueno, se hizo presencial de vuelta como verdadera marcha. El año pasado había sido virtual. También está disponible la del año pasado en YouTube. Fue un encuentro virtual muy largo, con grupos de todo el país. Esta irrupción de imágenes y discursos religiosos en la esfera pública de los movimientos. Aquí se puede ver, esto es la cabeza o lo que preside la marcha de San Cayetano hecha por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, con decenas de miles de personas, una movilización multitudinaria, desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo, realizada hace poco tiempo. Las imágenes que se ven son la de la Virgen de Luján y la del Negro Manuel, el que cuida a la Virgen de Luján, que en realidad habían sido traídas días antes, también caminando desde Luján hasta la Basílica de San Cayetano, dije parroquia, pero creo que es basílica en realidad, y que salen de la Basílica de San Cayetano siempre con una bendición o del párroco o de algún obispo. En este caso también fue una bendición ecuménica, porque también participaron, dado que la
Unión de Trabajadores de la Economía Popular y en los movimientos sociales también hay fieles de otras religiones, fundamentalmente evangelistas. También participó una pastora de la misma ceremonia de bendición de las imágenes y de los comienzos y de la marcha y del inicio de la marcha. Algo importante, que creo que lo dije, pero por las dudas, es que estas marchas de San Cayetano son muy importantes para los movimientos porque significan el proceso de unificación de los mismos. Si se puede ver aquí atrás, se ve poco, pero aquí se ven las tres columnas centrales, que es el origen histórico de esta marcha. En el medio está la CETEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que tiene que ver con el MTD, el Movimiento Evita y algunas otras organizaciones, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Darío Santillán. Estas organizaciones son las que tendrían que ver con esto de los cayetanos que les decía hace un rato, y son las que inician este proceso de unidad. Y algo importante para señalar, o un punto que me llamó la atención desde el comienzo, es que si bien en muchas de estas organizaciones hay líderes, dirigentes y militantes que son expresamente no creyentes, igualmente siempre existió el acuerdo de que la importancia de que la marcha se iniciara en San Cayetano, terminara en Plaza de Mayo y que portara estas imágenes encabezándola adelante de cualquier otra identificación, de cualquier otra columna y de cualquier otra bandera. Estas son las imágenes que presiden la manifestación, la marcha, pero en realidad hay decenas de imágenes que son llevadas del mismo modo propio de una peregrinación tradicional en doseles, por diferentes columnas, diferentes grupos, y imágenes más pequeñas, como les mostraba, que son llevadas adelante, son portadas por personas o grupos o familias que participan de la manifestación. Estas organizaciones culminan su proceso de unificación en diciembre de 2019, en lo que se denomina desde entonces la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, sobre lo cual hemos estado escribiendo también, pero excede esta ponencia. Pero algo importante a señalar al respecto es que en esta organización, que es la Unión es una organización de masas, que involucra organizaciones y trabajadores de todo el país, aproximadamente representan a 1 millón de personas en toda clase de ramas de actividad, vinculadas a lo que se denomina como economía popular, economía informal, anteriormente, es que en esta nueva organización, las imágenes, estas mismas imágenes ocupan un lugar central. Esta captura, esta foto, en realidad tiene que ver con la asunción de cargos de la comisión directiva de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que fue este año, en plena pandemia, se realizó, digamos, a puertas cerradas en el patio de la vieja CETEP o UTEP, que es un viejo edificio recuperado en el barrio de Constitución. Y aquí es a donde se unió la comisión directiva. Aquí se ve en el medio a Esteban Castro, o conocido como el Gringo Castro, que es el secretario general de la UTEP, y era el secretario general de la CETEP anteriormente, y a los principales miembros de la comisión directiva, que representan a diferentes organizaciones, cada una de ellas. Lo interesante de la foto es las imágenes de San Cayetano y de la Virgen de Luján ocupando un lugar central. Ahora, ya no son solamente las imágenes que representan, estas imágenes representan en primer lugar la unidad de los trabajadores de la economía popular, sino que también en los discursos, dicho muy brevemente, el presentador del acto, el que habló en primer lugar, de la organización Borelo, de la organización comunitaria Los Pibes, que es una organización comunitaria en la zona de La Boca,
empezó con una cita de Francisco, que es algo, entiendo, muy clásico de la doctrina social de la Iglesia. Empezó planteando que la política es la forma superior de la caridad, y luego hablando de las consignas centrales que unifican a las organizaciones, que son las consignas que surgen de los encuentros de los movimientos sociales con el Papa, que son tierra, techo y trabajo. Y luego, por ejemplo, cuando habla Esteban Castro como nuevo secretario general de la UTEP, él habla de compañeros y habla de hermanos cuando se dirige a los miembros de las demás organizaciones y a los nuevos miembros de la comisión directiva, y hace una reflexión personal sobre lo importante que es para él ser creyente y ser devoto de la Virgen de Luján en su actividad, política, y en su actividad como dirigente social. Y como a lo largo de su militancia social y política, él fue aprendiendo esto fundamentalmente de las mujeres, que en los barrios más humildes y en las zonas más vulnerables son las que atienden a las ollas populares, cuidan a los niños, a los enfermos, a los ancianos, realizan una enorme cantidad de trabajos de cuidado, y esto como una manifestación de amor, de la cual él ha aprendido y que a él lo ha reevangelizado. Él empieza planteando de que él, si bien él era de origen católico y creyente, durante muchos años no le había prestado ninguna atención a la temática, hasta que la misma militancia política lo lleva a esto, y una consigna que él repite una y otra vez en los actos, y no él solo, y que es algo propio de la UTEP, que es algo que plantean enfáticamente, que es que no se puede separar la fe de la lucha. Y él lo dice en forma explícita y muy reflexiva. Todo esto se puede encontrar en sus alocuciones y en sus discursos. Obviamente también, además de las menciones a la inspiración de los desarrollos doctrinarios propios del Papa Francisco. O sea, en realidad esto no es una nota de color, no es una escenografía, no es algo superficial de los movimientos, sino que es algo que los atraviesa profundamente o cada vez más profundamente a lo largo de estos años. Ahora bien, cuando tratando de superar las limitaciones que les decía que encontraba en la bibliografía o en el estado de conocimiento o en el estado del arte sobre la cuestión de mis colegas en las ciencias sociales, voy rascando o indagando más y más, es como que todos los hilos que uno va tirando como investigador los llevan al mismo lugar, que es el que aparece en las fotos. Es a Luján, por un lado, como ubicación geográfica, como un centro neurálgico o magnético de todo esto, pero, y más que a Luján, a esa imagen, bueno, lo que está ahí es una réplica en realidad, a esa imagen de 38 centímetros, a esta Virgen de la Inmaculada Concepción, que es hace 400 años, o se van a cumplir 400 años, es traída desde el Brasil, desde Salvador, y que, según la tradición, quiere quedarse aquí a 60 kilómetros de Buenos Aires. No exactamente donde está la basílica ahora, sino cerca de allí en el partido de Pilar, y que desde entonces, desde hace 4 siglos, tiene devotos o cada vez más devotos. No es algo que yo buscara, como he contado alguna vez, creo que lo conté en este mismo seminario hace 3 años, en una entrevista con algunos dirigentes de los que mencionaba anteriormente, incluido Esteban Castro, ante una pregunta mía un poco ingenua sobre por qué o cuál es la importancia de la imagen de la Virgen, o por qué la Virgen de Luján, o por qué esto es una bandera o es algo muy importante de los movimientos, Esteban Castro me mostró una medallita de plástico que tenía colgada de su pecho, que tenía aquí en el cuello, en medio jocosamente o en broma, me dice: es que nosotros somos todos tellistas, somos todos seguidores del padre Tello, me dice como en broma, y alguna otra persona allí me dice: claro, pero si sos un hombre de razón te va a costar entender todo esto, o desde la sociología te va a costar entender todo esto,
pero esto es el comienzo o es el origen de todo. Y efectivamente fue así. Los diferentes hilos que fui siguiendo en la investigación a lo largo de los años fueron llevándome todos al mismo lugar. Y en ese sentido, algo que quiero enfatizar, que a veces le digo a estudiantes en seminarios de metodología o de investigación, que en cualquier investigación social la dimensión histórica es muy importante, aunque no parezca obvia, que los fenómenos no surgen de la nada, no salen de la nada, que las ideas no tienen generación espontánea, que las acciones y los repertorios, otro término de la sociología de los movimientos sociales, los repertorios de los movimientos no surgen de la nada, sino que tienen significaciones profundas, culturales, y que están atravesadas por la historia, y que hay que ir a buscar esa historia. En este caso, y eso tiene que ver ya más con el corazón de esta ponencia, me llevaron a lo que aparece en el título, que es la teología del pueblo, pero más que la teología, la pastoral del pueblo, o ciertas formas de praxis, diríamos, rememorando algún pensador sociológico, a una praxis inspirada en ciertos desarrollos teológicos que se dan en la Argentina a partir de los años 60 y 70. Esta foto es de la primera peregrinación juvenil a pie a Luján, de octubre de 1975, un momento complejo y complicado en la historia argentina, en la cual, sin embargo, se lleva adelante esta movilización de jóvenes inédita. Obviamente hay peregrinaciones a Luján oficiales desde fines del siglo XIX, y las había, pero una peregrinación de jóvenes y masiva, realizada a fines de 1975 y caminando desde la misma iglesia de San Cayetano hasta Luján, era algo absolutamente novedoso, inédito y novel, como les decía hoy, que eran estas imágenes hace pocos años, y esto se debe fundamentalmente a ciertos desarrollos teológicos propios de la Argentina, o que se dan en la Argentina, o que algunos teólogos han denominado como una teología argentina, y que es lo que se conoció en algún momento como teología de la cultura, en otros como teología del pueblo, algunos lo conciben, incluso algunos autores, como una rama de la teología de la liberación. Son diferenciaciones académicas, diría, no suman demasiado, pero son formas distintas de ver el mismo fenómeno. Y todo eso confluye fundamentalmente en una figura que para mí era poco visible hasta ese momento, pero bueno, era una limitación o un problema mío, que es la del padre y profesor Rafael Tello. Cuando escucho esa primera invocación del nombre de Tello por parte de miembros de movimientos sociales, no sé muy bien de qué me están hablando. Luego me hablan de la teología del pueblo o la teología de la cultura, ahí me ubico más, obviamente, porque mucho de eso ha tenido que ver bastante con la misma Universidad de El Salvador, con el Colegio Máximo de San Miguel, y con desarrollos que han tenido mucho que ver con la Escuela de Filosofía y de Teología de la Universidad de El Salvador en estas épocas, pero fundamentalmente se refieren a un desarrollo teológico original que tiene que ver con la recepción del Concilio Vaticano II en la Argentina, y que se inicia en las reuniones y deliberaciones de una comisión que se llamó COEPAL, Comisión Episcopal para la Pastoral, creada en 1968 por la Comisión Episcopal Argentina, con el objetivo de ver cómo implementar en términos pastorales desarrollos del concilio. Esta comisión reúne una cantidad de peritos y teólogos de distintos ámbitos de la Universidad Católica Argentina, en el caso de Tello, que era profesor de teología de la Universidad Católica Argentina en el seminario de Villa Devoto, y también del Colegio Máximo de los Jesuitas, y de otros peritos, teólogos y profesores durante esos años.
funciona formalmente entre el 68 y el 71, que es un periodo muy fructífero y muy fértil, en el cual se desarrolla el corazón de esta teología, pero en realidad estas deliberaciones siguen años después, y este proceso sigue al menos durante la década del 70, en marcha. La figura central para los movimientos sociales y esta tradición de la que recuperé a partir de esta investigación sobre movimientos sociales contemporáneos es la de Rafael Tello. Rafael Tello era profesor de teología, doctor en teología y profesor de teología en la Universidad Católica, y lo que él desarrolla es un pensamiento teológico muy original a la luz del concilio. Este pensamiento teológico tiene que ver, no se puede resumir en minutos, obviamente, no tendría mucho sentido, ni yo sería la persona más indicada, pero tiene que ver fundamentalmente con un desarrollo distinto al de la teología de la liberación, que es mucho más conocida en nuestro país y en el mundo, o que tuvo mucho más prensa o más repercusión internacional. Es un desarrollo más local, rioplatense, dicen algunos, o argentinos. El filósofo uruguayo Metol Ferré también tiene mucho que ver, o tuvo mucho que ver con estos desarrollos en esos años, y tiene que ver fundamentalmente, mientras que algunos autores como Escanone señalaban hace unos años que mientras la teología de la liberación se vincula fundamentalmente a las ciencias analíticas o a las ciencias sociales, a la sociología, a la economía, y una visión estructural de la sociedad y de las transformaciones, pienso en obras clásicas, digo, como la de Gutiérrez en su momento, y otros teólogos de la liberación de esos años, la teología del pueblo tiene más que ver con, no tanto con las ciencias analíticas, sino con las sintéticas, para usar una vieja división epistemológica o clásica de las ciencias sociales, y tiene más que ver con, diría fundamentalmente, con la historia y con las ciencias de la cultura. La teología del pueblo tiene algunas intuiciones fundamentales, para describirlo con algunas pinceladas muy grandes, no tenemos mucho tiempo en realidad aquí, pero tiene que ver fundamentalmente con concebir de que América Latina tiene la particularidad que lo diferencia o lo hace único del resto del mundo, con que el pueblo latinoamericano, los pueblos latinoamericanos nacen de la evangelización, o es una cultura que es fundamentalmente cristiana en sus orígenes. Esto tiene que ver, en términos históricos, dicho muy rápidamente, o dicho muy toscamente, con el proceso de evangelización que se da con posterioridad a la conquista de América, y cómo en esta tienen que ver ciertas órdenes religiosas, como los franciscanos y los jesuitas, el uso de las imágenes religiosas y el desarrollo de un cristianismo popular, como lo llama Tello, que es absolutamente original y distinto al de otras latitudes, distinto al europeo, fundamentalmente, que sería donde se originaría. Pero en realidad no es una repetición, sino que es algo original y diferente, con formas de religiosidad propia que atraviesan la cultura latinoamericana desde entonces, o a los pueblos latinoamericanos desde entonces. Para Tello, esta cultura popular, fundamentalmente vinculada a este cristianismo popular, atraviesa la historia de América Latina, los últimos 4 siglos o 5 siglos, y resiste la secularización, resiste las influencias propias de centros hegemónicos de poder, resiste el individualismo, resiste la sociedad de consumo, o resiste formas propias de la modernidad que son hostiles al cristianismo. Y también desde esta perspectiva, esta cultura originalmente cristiana y evangelizada, a donde se mantiene con mayor pureza y con mayor fortaleza, es entre los más humildes, entre los más pobres, entre el pueblo humilde, diría Tello. Francisco, muy influenciado por esta corriente de pensamiento desde su formación como seminarista en el Colegio Máximo a fines de los 60, habla del pueblo fiel, muchas veces, hasta hoy en día,
refiriéndose a este mismo sujeto de carácter histórico, y por lo tanto, el tipo de pastoral que promueve esta teología del pueblo tiene que ver con revivir, recuperar, fortalecer, revitalizar y encontrar nuevas expresiones a estas expresiones culturales tradicionales o que parecen vetustas, antiguas o superadas. Algo que Tello enfatiza una y otra vez, y no solamente él, es que el pueblo latinoamericano o esta cultura latinoamericana es fundamentalmente mariana, tiene fundamentalmente en un lugar central el culto, la devoción a la Virgen. Esto obviamente es algo inherente al cristianismo, fundamentalmente al catolicismo, pero que adquiere ribetes muy especiales en América Latina, y que esto tiene que ver con las características y las propias de la primera evangelización, y por eso llama a una segunda evangelización que tiene que ver con recuperar o fortalecer esto que existe y que está en la cultura de nuestro pueblo. No traer algo nuevo o extraño o importado de otro lado, sino simplemente recuperar esto que siempre estuvo ahí y que, como ellos mismos plantean, o él mismo plantea, ha sido despreciado, visto como una forma inferior de religiosidad, incluso al interior del clero o de la propia Iglesia Católica durante mucho tiempo, por ser básicamente europeizante, por así decirlo. Esto es un énfasis de esta perspectiva. Tello, en realidad, si hubiera sido solamente un profesor de teología, no estaríamos hablando de él, hubiera sido simplemente un profesor, sino que fundamentalmente Tello fue el responsable de un sinfín de iniciativas pastorales vinculadas a su perspectiva teológica. Estas múltiples perspectivas, estas múltiples iniciativas, la que más se destaca es la que veíamos hace un rato. Él es el autor intelectual y el responsable de las peregrinaciones juveniles a Luján, en un momento dado en el cual en la misma jerarquía y el mismo clero nadie creía mucho en este tipo de perspectiva. ¿Sí? Perdón, Pablo, se entrecortó la última parte. Bueno, a ver. Lo que estaba diciendo, ¿desde dónde, más o menos? No, el último minutito que estabas hablando. Lo que estaba diciendo es que Rafael Tello en realidad no sería tan recordado si hubiera sido solamente un profesor de teología, sino que es fundamentalmente el legado de él tiene que ver fundamentalmente con estas iniciativas pastorales coherentes con su perspectiva teológica, entre las cuales la que se destaca es la peregrinación juvenil a Luján, que la primera mueve unas 30.000 jóvenes, actualmente moviliza alrededor de 1 millón de personas, como ustedes saben, cada año, muchos años después. Algo importante de señalar con respecto a Rafael Tello, más allá de que estas peregrinaciones a Luján continúan y florecen, es que en el año 1979, poco después, él se retira de la vida pública y de la vida académica por un conflicto con el entonces arzobispo de Buenos Aires, o disidencia en términos teológicos y pastorales, que no viene al caso ahondar aquí, pero que básicamente le retira sus licencias, con lo cual él no puede ser más profesor de teología en la Universidad Católica, y prácticamente se retira de la vida pública. Sin embargo, si bien desaparece de la vida pública en 1979, él sostiene durante muchos años, hasta su fallecimiento en el 2001, lo que se denomina entre sus seguidores la escuelita, que sería algo así como uno de estos laboratorios culturales o redes sumergidas de las que les hablaba al comienzo, en las cuales un grupo de agentes pastorales, fundamentalmente miembros del clero, siguen reuniéndose cada semana con él para discutir textos bíblicos, para discutir temas pastorales, para discutir documentos y para seguir elaborando sobre esta teología y pastoral, pero de una forma totalmente subterránea o no visible,
pero como una tradición y un legado que se mantiene vivo, aunque poco visible, incluso al interior de la misma Iglesia Católica, ni hablar afuera. Rafael Tello está enterrado, como aparece allí, pese a no ser obispo ni nada parecido, solamente un sacerdote, en la basílica, en el interior de la basílica de Luján. Amó a la Virgen de Luján y a los pobres, y en esto tuvo que ver fundamentalmente Monseñor Bergoglio en su momento, que incluso hizo más de una reivindicación pública de la figura de Tello como una figura fundamental para la pastoral de la Iglesia Católica y muy importante para él mismo en términos de su propia visión teológica, aunque él no fue en realidad cercano a este grupo de seguidores o de acompañantes de Tello. Lo interesante es que en los últimos 20 años, estos seguidores de Tello, a través de por lo menos 2 organizaciones distintas, de una cofradía y de una fundación, han estado ocupándose de recuperar el pensamiento de Tello, que era básicamente oral, que tenía que ver con grabaciones, con resúmenes, con apuntes, incluso alguno de sus obras fue publicado sin su nombre en su momento, porque no le gustaba mucho figurar. Y han estado publicando estos últimos años buena parte del acervo de su pensamiento teológico y pastoral. Aquí pongo algunos de estas obras, pero en realidad siguen trabajándose sobre las mismas en la actualidad. El legado de la teología y pastoral del pueblo es enorme. Aquí aparecen otros trabajos teológicos vinculados a esta perspectiva. Otra figura importante en esta perspectiva teológica, bueno, un ex profesor de la Universidad de El Salvador, es Juan Carlos Escanone, profesor de teología de Francisco a fines de los 60, que también se engloba en esta perspectiva. Él la entiende como una rama de la teología de la liberación. Hay mucho material sobre esto. Y otros trabajos recientes, hay una tesis ahí de profesores de teología más jóvenes, de Enrique Bianchi, Pobres en este mundo, ricos en la fe. Es un profesor de teología también, un sacerdote y profesor de teología, de Abado, bueno, Fabregat. Aquí hay otro trabajo también, puse otro libro que para mí ha sido importante, de Seibold, otro teólogo jesuita, sobre mística popular, también desde esta perspectiva, y bueno, de Gómez Tey, que es un sacerdote, parte de esta experiencia y de este grupo seguidor de Tello desde Luján, y un impulsor de la devoción al Negro Manuel, que es el primer guardián de la Virgen de Luján, el primer cuidador de la Virgen de Luján hace 400 años. Y lo notable es que toda esta perspectiva teológica, y por qué toda esta digresión, tiene mucho que ver en lo que sucede con los movimientos sociales de la UTEP y las marchas de San Cayetano y muchas otras actividades de estos movimientos sociales en la actualidad. Lo que trato de argumentar, o lo que estoy tratando de argumentar en este momento o en esta presentación, es que se da lo que en términos sociológicos se llama una difusión, una diseminación, una transferencia, pero el término adecuado sería difusión, desde esta pastoral del pueblo, o esta teología del pueblo, hacia los movimientos sociales en años recientes. Sería de algún modo desde un movimiento social hacia otro, desde uno de carácter teológico, religioso, pastoral, porque en realidad yo les mostré o les hablé un poco de la parte académica de todo esto teológica, pero estos agentes pastorales y estas organizaciones también han llevado adelante durante los últimos 20 años peregrinaciones, misiones, han aplicado en forma coherente esta perspectiva teológica, peregrinaciones a santuarios marianos en toda Latinoamérica, el más famoso, lo más lejos, el de Guadalupe en México, desde aquí, uniendo diferentes santuarios en América Latina, otros dentro de la Argentina, y realizan de modo frecuente peregrinaciones en el Gran Buenos Aires y en otras partes del país, muchas de ellas llevadas adelante por algo inusual en muchas organizaciones y al interior de la Iglesia, que es trabajar fundamentalmente con los más pobres, por hombres de origen
muy humilde de los sectores más vulnerables de la sociedad o que han tenido problemas familiares, problemas laborales, problemas de vivienda, problemas de adicciones, problemas con la ley, etcétera, etcétera, en algún caso, pero que son los peregrinos y son, como dicen en algún caso, los pies de la Virgen de Luján, y que en forma activa siguen realizando peregrinaciones y misiones en diferentes partes del Gran Buenos Aires y de la Argentina, hasta hoy en día. Lo original es que de este movimiento se transfieren o se difunden una cantidad de componentes a los movimientos sociales. Y a ver, ¿de qué consistiría, para no hacerlo más largo, esto que llamo una difusión, lo que estoy llamando una difusión? Tiene múltiples dimensiones, o no se limita a una dimensión. En primer lugar, quizás lo menos visible es una difusión doctrinaria. Como decía en algún momento, hay una preocupación genuina por el diálogo con Francisco en términos de los encuentros con los movimientos sociales, encuentros de la economía social y popular, y otros ámbitos que son fomentados y generados desde el Vaticano, de los cuales ellos participan muy activamente, y tiene que ver, entre otras cosas, con la discusión de encíclicas. Han hecho múltiples actividades sobre Laudato Si, sobre todo sobre Fratelli Tutti, por razones obvias, también sobre el Sínodo de la Amazonía. Nada de lo que tiene que ver con el pensamiento de Francisco les es ajeno, y es algo que ellos trabajan y que ellos discuten, y que está muy presente en sus dirigentes y cuadros, en primer lugar. En segundo lugar, una difusión de rituales e imágenes, estos de otra marcha a San Cayetano. Estas no son las imágenes de la cabecera, son algunas de las imágenes que las diferentes organizaciones llevan. También en este caso es San Cayetano y la Virgen de Luján. Acá puede verse algo que señala la teología del pueblo, es algo muy latinoamericano, que es esto de que las personas se acercan espontáneamente a tocar, a establecer un contacto físico, a tocar las imágenes en este caso de San Cayetano o de la Virgen, cuando van avanzando por la calle, por diferentes partes de la ciudad. Aquí está llegando al Congreso, en realidad, una de las columnas, esto es más atrás. Estas difusión de rituales e imágenes se dan en este tipo de manifestaciones públicas, se dan también en encuentros propios de los movimientos, en eventos como el que les mostraba hace un rato, como la asunción de cargos, y en actividades de algunas organizaciones y grupos, como Misioneros de Francisco y algunos otros, que llevan adelante algo de lo que tiene que ver con el mismo pensamiento de la teología del pueblo. Es que el pueblo, como tiene inculturado el Evangelio, es un agente, es un sujeto evangelizador, puede evangelizarse a sí mismo y evangelizar al resto. Esto es algo que está muy presente y es una forma de entender lo que sucede en la vida no tan pública o no tan visible de los mismos movimientos. En el desarrollo de capillas, en la reconstrucción o el erigimiento de ermitas, en acciones más localizadas que esta gran acción que tiene visibilidad nacional, pero donde se reproduce esta práctica y esta praxis propia de la pastoral del pueblo, o desarrollada originariamente por la pastoral del pueblo hace ya unas cuantas décadas, como decía al comienzo. Y en último lugar, quizás la más profunda, diría, es lo que llamaría la difusión de cierta mística. Esto también puede llamar la atención en una investigación propia de la sociología o de las ciencias sociales, pero es el término más adecuado. La devoción mariana, fundamentalmente, marca un antes y un después en la trayectoria y la vida y la biografía incluso personal de algunos de estos dirigentes y militantes. Los ayuda, como digo, estoy reproduciendo resultados de entrevistas y de charlas y de conversaciones con ellos, o lo que ellos dicen en realidad públicamente, los ayuda a ser mejores militantes, a ser mejores dirigentes, a estar más comprometidos, esto de la fe y la lucha. Algunos de ellos incluso
hacen personalmente acciones de misión, llevan ellos mismos la imagen a alguna estación de tren, alguna parada de colectivos, algún lugar público en algún sector popular del Gran Buenos Aires, para que la gente se aproxime a la imagen y le lleve intenciones, o ore, o distribuyen estampitas, o rosarios, o medallitas, como decía al comienzo, o cuestiones de este tipo a nivel mucho más micro y mucho menos visible, o no visible en la esfera pública, pero que se dan en la esfera pública. Y fundamentalmente esto tiene que ver con el término mística popular, que dicho muy brevemente aquí, tiene que ver con las formulaciones de un teólogo, de Seibold. Aparecía algo en la presentación más adelante, un profesor de teología, originariamente de la Universidad de El Salvador y del Colegio Máximo, un jesuita, que es el que elabora este término a partir de un desarrollo propio de su actividad pastoral con sectores populares, que no se trata meramente de una religiosidad popular, como se lo llamaba originariamente, sino que hay, como rescata por ejemplo el documento de Aparecida, en el cual Bergoglio tiene mucho que ver, y documentos papales contemporáneos, como Evangelii Gaudium, como el exhorto apostólico Evangelii Gaudium del 2014, que hablan de mística popular, de una verdadera espiritualidad original del pueblo, que es algo que recupera el pensamiento papal a partir de Francisco, que es esta idea de que hay una mística particular que no es tan introspectiva, sino que tiene que ver con lo comunitario, tiene que ver con la festividad, tiene que ver con la manifestación, tiene que ver con lo solidario y con el compartir, pero que no es una forma inferior de misticismo, sino que es un desarrollo del misticismo propio de América Latina y que es algo que se potencia o se empodera o que se trata de revigorizar en esta pastoral popular. Lo que aparece aquí es una serie de imágenes, aquí es un popurrí de imágenes con flores, con el estilo de una procesión muy tradicional. Está la Virgen de Itatí, está San Cayetano, está el Sagrado Corazón, diferentes imágenes que hay en un barrio en un momento dado, y que se les, digo esto por haber hablado con ellos, y que se les ocurrió juntarlas en un mismo dosel y adornarlas con flores, como formas de expresión y de devoción. Bueno, y hay una Virgen de Luján, de las muchas que aparecen en estas manifestaciones al lado, llevadas por militantes y por militantes de estas mismas organizaciones. Esta foto es del 18 en realidad, pero se repiten todos los años. Esta mística popular también se encuentra en forma menos visibles en acciones pastorales muy localizadas. Esto es una celebración navideña del año 19, de antes de la pandemia, hecha en la calle, en Plaza Congreso en este caso, en la cual se bendice el pan y los alimentos. Luego hubo una distribución de alimentos a personas en situación de calle o en situación vulnerable. Incluso hay una bendición especial para un bebé recién nacido de una de estas familias en situación de vulnerabilidad. Esta es una oración. Este tipo de acciones se dan a nivel no visible, o a nivel de esto decía de las redes sumergidas, y es lo que se manifiesta o se vuelve, lo latente que se vuelve manifiesto en la esfera pública, pero que atraviesa estos movimientos múltiples veces. Para ir cerrando, para que no sea esto tan largo, y también para escuchar sus comentarios o críticas a esto que es un trabajo en elaboración, sería que me parece importante recuperar que para entender estas formas de acción colectiva y este nuevo repertorio de los movimientos sociales, que eso es lo que está visible, o lo que se hace visible en ciertos eventos, pero que expresa algo más profundo, y que en realidad expresa algo que solamente puede comprenderse si se lo asume en una perspectiva histórica. Y que esta perspectiva histórica es un poco lo que muy sintéticamente traté de recuperar. Es una tradición, una corriente y un movimiento pastoral que lleva medio siglo, para decirlo toscamente, y que tiene polo y eje en torno a la Basílica de Luján y a la imagen de la Virgen de Luján. Lo que aparece aquí
bueno, eso no lo mencioné también, parte de la devoción también sería de que desde estas organizaciones y grupos también se están haciendo imágenes, porque ellos mismos erigen ermitas y capillas, y algunos de ellos están elaborando sus propias imágenes. Esta virgen, esta es una foto de hace poco tiempo, es una virgen, no lo parece, pero está hecha en cemento, pesa unos 50 kilos aproximadamente, es una masa, es un bloque de cemento literalmente, y es para erigir en una ruta de acceso a Luján. Bueno, un poco eso es lo que he estado haciendo y en lo que estoy trabajando. Fundamentalmente me interesó lo teológico y lo pastoral, porque en realidad lo que estoy estudiando es el movimiento, no me fui a estudiar a la teología y a la pastoral, sino que estoy viendo lo que se manifiesta, la parte de eso que se manifiesta en las acciones a diferentes niveles del movimiento, ya sea de dirigentes como de militantes y cuadros de organizaciones intermedias en diferentes lugares del Gran Buenos Aires. Termino por aquí. Dejo de compartir pantalla, ¿no? Ahí está. Perfecto, Pablo. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Se Bueno, hizo un poco largo, disculpas. no, pero muy interesante y gracias porque la producción también sirvió mucho, las imágenes, la verdad que muy interesantes. Sin demorar demasiado más, Juan Bautista, para un primer comentario. Bueno, muchas gracias Guillermo, muchas gracias Pablo por esta excelente exposición. La verdad que me parece que es un hallazgo muy importante y muy interesante esta confluencia que vos estás haciendo ver entre la pastoral popular o teología del pueblo y los movimientos sociales, y a eso le sumamos el magisterio del Papa Francisco, también muy influido por la teología del pueblo. Me parece bueno, que tenés una investigación realmente, una línea de investigación, como vos bien lo señalaste, muy interesante y muy potente. Como te comentaba, nosotros también estamos en una línea de investigación muy similar, donde nos interesa mucho ver cómo es recepcionado el mensaje, el discurso social del Papa Francisco. Yo tengo el atrevimiento, digamos, de señalar algunos puntos que me parecen centrales de la teología del pueblo, que de alguna manera desarrollan esta unidad que hay entre la fe y la lucha, ¿no? que manifiestan tanto los dirigentes de los movimientos sociales. Yo tuve la oportunidad de escuchar varias veces al Gringo Castro. La última vez que lo escuché fue en un evento que organizó la Universidad Católica con respecto a la lucha contra la pobreza en octubre del 2019. Me impresionó mucho el discurso del Gringo Castro, porque una persona muy sencilla, pero una enorme profundidad en su alocución, y donde todo su discurso se notaba que está influenciado por su religiosidad personal, digamos. Él irradiaba en el discurso su propia religiosidad. Bueno, hay una anécdota, ¿no?, que realmente me llamó mucho la atención. Él, aquel entonces hablaba como en los barrios había lo que él llamaba espacios de salvación comunitaria, que tenían que ver con estos espacios de mística popular y de religiosidad popular, y señalaba la importancia que tenían las mujeres, ¿no?, en esos movimientos y en esos barrios. Decía: lo que no pudieron hacer las grandes empresas exportadoras de Argentina, lo lograron las mujeres pobres de los barrios, que darle de comer a todos los niños de la patria, ¿no? Porque uno de los temas que vos señalaste, ¿no es cierto?, donde es central, es la relevancia que él le da al trabajo de las mujeres en los barrios, en los movimientos populares. Bueno, yo señalé algunos puntos centrales, ¿no es cierto? Es realmente impresionante esta convergencia que hay entre la teología del pueblo, los movimientos sociales y el mensaje del Papa Francisco. Bueno, la teología del pueblo plantea la conexión de las praxis históricas, ¿no?, originalmente la liberación, con la fe, atendiendo tanto a la autonomía de lo temporal como a la trascendencia de la fe.
lo hace a través del modelo calcedoniano, refiriéndose al Concilio de Calcedonia, al concilio cristológico que combate la herejía monofisista, que obviamente decía que había una sola naturaleza divina en Cristo. El Concilio de Calcedonia establece claramente que hay dos naturalezas, sin mezcla ni confusión, en unidad. Entonces, a través del modelo calcedoniano de unidad sin confusión, y al poner como eje principal al pueblo, sujeto a la vez histórico, temporal y eclesial por la fe encarnada en su cultura. Es un eje. Otro eje es escatológico, digamos, la historia humana contiene ya la presencia viva y operante del reino, pero de un modo aún no consumado, el famoso ya, pero todavía no. La tensión escatológica es entonces no solo tensión temporal, sino también una tensión entre dos órdenes. La historia humana por un lado, la cultura, la política, y por el otro el reino definitivo de Dios. En Latinoamérica, los pueblos de los respectivos países son a la vez pueblo de Dios. Y estos, en el plano secular, tienen sus propios objetivos, ideales y proyectos que no están disociados del gran proyecto de Dios y crean sus propias mediaciones histórico-seculares. Es por ello que el servicio que la Iglesia puede prestar a lo político no es, en primer lugar, la acción de la institución eclesiástica referida al Estado, sino que, ubicada en el seno del pueblo, desde el pueblo, sujeto a la vez político y creyente, presta el servicio de la fe, esperanza y caridad, vividos por el mismo pueblo como principios de sus praxis históricas. El pueblo es el sujeto histórico colectivo, unificado en una cultura y preferentemente realizado en los pobres y oprimidos. Es el lugar de encuentro e interpretación de lo trascendente y de lo histórico. El pueblo es ese sustrato anterior a toda forma jurídica. Es una comunidad de personas y es anterior a toda particularización del poder. Es interesante, con respecto a la religiosidad popular, como esto está, vos lo señalaste en Evangelium Gaudium, ¿no? Ahí hay una serie de números, pero la definición que le da el Papa Francisco es realmente trascendente, ¿no? Dice, en la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo. Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos. Son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización. Y acá hago un pequeño comentario, ¿no? Cuando señala que es un lugar teológico, significa que es un lugar de manifestación de lo divino, de revelación de Dios. Es una, bueno, ahí lo veo a Eloy, que lo sabe mucho mejor que yo, ¿no es cierto? Es una caracterización realmente muy fuerte. Entonces, es importante para la teología del pueblo valorar la apropiación cultural que el pueblo hace de la fe y al mismo tiempo asumir el deber de evangelizarse aún más en orden a desplegar todo su potencial cristiano y liberador. Ello frente a las diversas ideologías provenientes de la modernización occidental y atlántica, ilustrada si se quiere, que busca establecer un secularismo como expulsión de lo trascendente del horizonte cultural y político, que termina siendo a la postre una subordinación ideológica y cultural a distintos centros hegemónicos de poder. Entonces vemos la relevancia histórica de la fe, como vos bien lo señalaste, la relevancia política de la fe, la importancia de la fe inculturada, la necesidad de articular las distintas dimensiones, como bien señalaste, Pablo, que incidirán en la acción humana, personal y comunitaria. Ahora, esto es mi pequeño comentario. Quería hacerte una pregunta, porque como vos bien señalaste, la teología del pueblo tiene una historia, tiene 50 años, y yo siempre he visto un tándem, digamos, ¿no? Una pareja que está en el origen del desarrollo de la teología del pueblo, que son Rafael Tello y Lucio Gera. Me llama, a ver, no la investigación, sino que no surja, ¿no es cierto? O sí surge, o preguntarte si surge o no surge,
la presencia de Lucio Ojera en los movimientos sociales, y si no surge, si vos por ahí ni te lo planteaste, ¿a qué le atribuís que no surge que la única referencia, la referencia principal, sea el padre Tello? Cuando, bueno, sabemos que Lucio Ojera fue un protagonista, no solo no fue un teólogo solo de escritorio, sino que también fue un pastor que tuvo mucha influencia histórica en el movimiento de sacerdotes por el Tercer Mundo. Tuvo, obviamente, mucha influencia en la COEPAL, en el documento de San Miguel, no sé, ese documento que es el fruto de esa comisión episcopal para la pastoral, ¿no es cierto?, el año 1969. Entonces quería preguntarte, ¿no es cierto?, si vos pudiste vislumbrar algo de esto. Y te hago otra segunda pregunta conectada, ¿no es cierto?, porque sabemos que hay otros grupos, ¿no es cierto?, que se referencian con la teología del pueblo, como la pastoral de los curas villeros, que también tienen relevancia, también se referencian con el Papa Francisco, y si hay algún tipo de conexión, ¿no es cierto?, entre movimientos sociales y la pastoral de los curas villeros. ¿Pablo? Sí, bueno, gracias Juan Bautista. Viene bien todo este repaso teológico, mucho más prolijo. Yo traté de pasar por alto deliberadamente, porque además no soy la persona más adecuada ni más calificada para exponer sobre eso. A ver, en relación a lo que planteabas, sí, y agregaría también por qué es central la Virgen María en este catolicismo latinoamericano y en esta cultura popular latinoamericana, que es algo que también repetía por ahí, que es la mujer a través de la cual Dios entra al mundo. Parece una obviedad, pero hay que como recordarlo, y es algo que también aparece en estos, no solamente en el que mencionaste vos, en otros dirigentes y militantes de estas organizaciones también, que son devotos en el sentido más clásico tradicional del término. Fundamentalmente, lo que creo en relación a tu pregunta es que sí, obviamente, hay muchas lecturas, como sucede sobre cualquier teología. Esa ha devenido hasta una cuestión académica y global con el paso de las décadas. La teología latinoamericana es importante a nivel mundial, no solamente en la Argentina. Tiene réplicas en otras partes del mundo, en África, en Asia, en Estados Unidos, incluso en Europa, digo. Sobre todo la teología de la liberación, que es la que más prensa ha tenido. Pero bueno, yo lo que pensaría con respecto a tu pregunta es que si bien es bastante polifónica esta teología del pueblo y tiene que ver con los desarrollos de la COEPAL, uno de los libritos que mostraba son desgrabaciones de la COEPAL, muy interesantes para el que le interesen esas cuestiones que han sido publicadas hace poco. Y de quien fue muy activo en sus últimos años, el padre Scannone, que hizo muchas presentaciones en diferentes partes del mundo, tratando de interpretar el pensamiento teológico de Francisco a partir de los desarrollos de la teología del pueblo, como les decía por allí. Pero lo que diría con respecto a lo que tiene que ver con mi presentación, con estos movimientos, con estas redes subterráneas, etc., es que la difusión de unos a otros se da fundamentalmente a través de lo que en sociología de los movimientos sociales se llaman yuxtaposición o redes yuxtapuestas. Hay redes interpersonales, informales, grupos, que en realidad han sido durante muchos años militantes y miembros de ambas redes a la vez. Han estado en redes vinculadas a la pastoral del pueblo, y a la vez han tenido que ver con organizaciones sociales o con actividades comunitarias de organizaciones sociales en el mismo territorio, en los mismos barrios. O sea que todo esto ha como fluido naturalmente. El punto es que en un momento dado se ha vuelto público, o se ha vuelto importante, o ciertos dirigentes de las organizaciones lo visualizaron como algo realmente importante y algo estratégico en términos de la unidad de los movimientos, de desarrollar una identidad popular común de los movimientos, que tuvieron esa visión, que era algo que antes nadie había hecho y que en principio a nadie se le había ocurrido con anterioridad, aunque la pastoral del pueblo tiene prácticamente medio siglo de existencia y de continuidades en el Gran Buenos Aires. Lo que diría al respecto es que es central la figura de Tello
en estos militantes y dirigentes sobre cualquier otra, fundamentalmente porque responden a esta tradición, porque ellos se superponen y tienen que ver con esta tradición tellista o esta escuelita que mencionaba hace un comienzo, de seguidores de sacerdotes fundamentalmente, que en forma más o menos subterránea o no visible durante muchas décadas siguieron acompañando la reflexión de Tello, recuperándola y luego manteniéndola viva a través de acciones pastorales y mucho más recientemente, con esto ha tenido que ver también la reivindicación de Bergoglio I, recuperando muchos de sus textos, muchos de sus escritos, y investigando, incluso enseñando, en términos más académicos, sobre su obra. Es como que se ha entroncado con esa tradición y no con otras. Entonces la figura de Tello, o la versión de Tello, es la que es predominante o la que ha inspirado a estos movimientos, que por otra parte hay que recalcar que no tienen intereses académicos en todo esto, sino que les interesa estrictamente, genuinamente la praxis, digo, o la inspiración que han tenido al respecto, pero que no por eso en muchos casos están abiertos a otras influencias. Uno puede encontrar que también leen o discuten textos de, no sé, decían hace un rato de Scaloni, y lo mismo en relación a, mencionabas creo que la pastoral villera u otras expresiones vinculadas a la teología del pueblo, diría que son desarrollos como paralelos y que se van entrecruzando en el tiempo, que también son cercanos, muy cercanos a los movimientos sociales, muy familiares a los movimientos sociales por estas redes interpersonales y por estos grupos, pero que por donde se dio esta inspiración y esta difusión fue por este sector tellista químicamente puro, digamos, o este laboratorio, que tiene que ver con ciertos grupos y actividades y redes en el oeste del Gran Buenos Aires. Por eso decía en broma que hay como un polo que surge magnético de atracción alrededor de la Virgen, y alrededor de la Virgen de Luján, digo, y de la Basílica de Luján, porque literalmente en términos geográficos eso también puede encontrarse, y que se vincula a estas redes en el área, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, para decirlo en términos simplistas. Pero eso no tiene que ver con que sea incompatible con otros desarrollos, pero que tiene que ver con que vino de ahí, y un poco es así como llegué a todo esto, literalmente, ¿no? Buenísimo, Pablo. Bueno, yo ahí estoy viendo en el chat, a ver si hay alguna consulta, pero yo tengo algo para hacer. Si alguien quiere hacer algún aporte, no sé, lo veo Eloy y bueno, ahí, para Eloy, que ahí te habilito. El profesor Eloy Medalla, que seguro puede hacer un aporte mejor que el de nosotros a esto. Todo tuyo, Eloy. Un colega de mi facultad, está muy bien. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Eloy. Guillermo, Juan, Bautista, bueno, un gusto y todos los demás saludarlos. Realmente muy, muy bueno, muy interesante. Me permito hacer algunos aportes, como pediste, constructivos sobre todo, y como vos dijiste también, de poner en contexto histórico. Yo creo que cuando salió mucho lo estético, que me parece extraordinario, ¿no? Está el barroco atrás de todo esto, ¿no? En la cultura popular está el barroco hispano, ¿no? Es una síntesis, me parece, que es lo que esas imágenes trasuntan el barroco. No son imágenes estilizadas, no son imágenes modernas. A mí eso me parece muy importante rescatarlo. Coincido que Gera es el maestro de la teología del pueblo. Gera escribió poco en realidad, escribió mucho más Scaloni, pero el teólogo sapiencial es Gera, ¿no? No vamos a competir, ¿no? Son luminarias y no vamos a poner uno primero que el otro, no interesa, ¿no? Pero es más teólogo, y quizás los curas villeros se identifican más con la tradición de Gera que con la de Tello. No vamos a entrar en distinciones de conciencia aún, bueno, pero Tello tiene algún tipo de reserva en su... Bueno, de hecho, lo que vos dijiste, ¿no? Fue un poco suspendido. Es un tema un poquito más delicado ese, pero
Lo de religiosidad, yo lo rescato más que lo de piedad, lo discuto con Seibol esto, porque en el lenguaje cotidiano, piedad y misticismo suenan muy espiritualistas, mientras que la religión me parece que es tocar, caminar, yo sé que hay toda una crítica, ¿no?, a la posreligiosa, ¿no?, que se habla mucho, la espiritualidad sí, la religión no. Me parece que ahí tenemos que trabajar un poco más ese tema, ¿no? Pero bueno, son disparadores que me ha provocado la interesante presentación de Pablo. Un aporte histórico también es Ubaldini, 1981, organiza en plena dictadura la marcha de Vélez hasta el Santuario de San Cayetano, en plena dictadura porque no se podía ir a la Plaza de Mayo. Paz, pan y trabajo. Paz, pan y trabajo, sí, sí, que terminó con una represión y todo lo demás. 1981, ¿no? Sí, es un antecedente directo, cierto, no lo mencioné. Es un antecedente, bueno, es anterior a todo esto, ¿no? Yo creo que y después no sé si me ocurre otra cosa, bueno, si nos vamos muy remotamente, para mover al pueblo no se lo movía con conceptos, se lo movía con religión o muerte, ¿no? Nos vamos lejos, ¿no? Para moverlo a la montonera primitiva no se los movía con los doctores de Buenos Aires, ¿no?, sino enarbolando la cruz. Bueno, la verdad que muy bueno y muchas gracias. Gracias, Eloy. Gracias. Aprovecho una pregunta, Pablo, como para ir cerrando también, para si aparece alguna pregunta más. Vos mencionaste el eje de nuestro proyecto de investigación, un poco que tenemos en el instituto, tiene que ver con la recepción del discurso social del Papa Francisco, ¿no?, en los actores jurídicos particularmente. Nosotros estamos como analizando eso. Pero algo interesante que mencionaste es que el teísmo, como pastoral, como elaboración de praxis que vincula la cultura y la religiosidad, se piensa o se pensó, y eso fue receptado por estos movimientos sociales, como una forma de resistencia a la secularización. Y ahí te quería preguntar un poco por, bueno, ¿qué significa eso, no? Un poco resistir a la modernidad, a la secularización, y una pregunta, digamos, de cómo es visto, qué es secularización para los movimientos sociales, o qué es lo que se resiste con esto. ¿No? Pues, bueno, en sociología de la religión justamente hay mucha literatura sobre la secularización, sería un debate específico, pero por lo menos algún dato que hayas recabado de cómo se percibe esto. Y la segunda cuestión muy relacionada es cómo se da dentro de estos movimientos sociales, donde no todos son creyentes, donde hay una corriente que fomenta la unidad, un dato muy interesante, que sí es más cercana al catolicismo o al cristianismo, cómo se dan los debates de agenda pública, llamémosle, incorporados a la agenda moderna o posmoderna, aborto, eutanasia, o cosas menos vinculadas a cuestiones personales como ingreso universal, ¿no? Digo, todos debates que hay un poco en el mundo, cuestiones que parecerían de agenda pública global, y que se han insertado en los últimos años, y que entiendo que también han afectado, o por lo menos interpelan a estos movimientos sociales, ¿no? Entonces quería comentarte eso, si había alguna chispa ahí respecto de eso, o eso queda en un segundo lugar, ¿cómo lo habías percibido? Bueno, es una pregunta amplia y profunda, a ver, por algunas puntas para contestarlo. Yo diría cómo lo ven los movimientos y cómo lo ven estos militantes. Ellos no piensan en términos de secularización, esa es una categoría sociológica, ¿no? Nos interesa a nosotros. En realidad, lo que hay en ellos es una búsqueda de trascendencia, en todo caso, o que no se pierda una dimensión trascendente, para decirlo en términos muy amplios y muy generales.
y eso se expresa simbólicamente en estas imágenes, bueno, barrocas, como decía Lloyd, del barroco lusitano español, porque la Virgen de Luján en realidad es una imagen brasileña, no hispana, tiene un estilo portugués, no español. Pero es una búsqueda de trascendencia, y lo que también diría es que esto ellos sí lo expresan, aquellos que son, digamos, que devienen devotos, como que esta trascendencia los atraviesa a ellos, más allá de que muchos fueran nominalmente católicos o culturalmente católicos, como mucha gente, pero que nunca le habían prestado mucha atención al asunto, y que en cierto momento de su trayectoria militante o de dirigente se vuelve esto importante. Sí hay en muchos de ellos cierta visión vinculada, entiendo, a la teología del pueblo, que es una forma de resistencia, que es una forma de resistencia desde el pueblo, de resistencia cultural, batalla cultural, se diría hoy, hay algo de eso, a influencias propias de la cultura posmoderna, de las culturas foráneas, del materialismo, de la pérdida de trascendencia, del consumismo. Algunos de ellos incluso, porque están en el trabajo comunitario muy básico, lo vinculan a las adicciones. Dicen, la avanzada de ese ejército que nos destruye son los soldaditos o los chicos que nos mandan a vender, dealers que nos mandan a vender drogas en los barrios. Y lo ven como parte de exactamente la misma confrontación y la misma militancia. O sea que atraviesa lo social, lo político, todo esto está atravesado en lo mismo por todos ellos. Y algo que también resaltaría es que ellos recuperan algo por estar insertos en los sectores populares, que puede ser de que para muchos de nosotros, viviendo en mundos, digamos, de clase media, por decirlo en términos muy generales, veamos a estas imágenes religiosas como una irrupción, como una intrusión, como algo que está, que está fuera de lugar, que aparece en un lugar a donde no tendría que estar en principio, ¿no? O porque es algo íntimo, o porque es algo de otro ámbito. Bueno, un sociólogo diría porque estamos secularizados. Pero, o que en realidad una imagen como la que les estaba mostrando, o las que están ellos mismos elaborando ahora, como la que puse al final, podría parecer, no sé, como un objeto decorativo en un negocio en Palermo Soho, o ni siquiera como eso, como nada, no tenga mayor significación, pero que en estos barrios, en estos territorios, en estos sectores, están en la vida cotidiana, y no causan mayor asombro, ni mayor impresión, ni mayor nada, es algo como natural. En realidad ellos recuperan algo, dicho en términos de la teología del pueblo, o potencian algo que está ahí, y que en realidad están trabajando sobre la misma cultura, no inventando algo nuevo, ¿no? Con respecto a lo otro, sí, en estas organizaciones, la UTEP y los movimientos sociales son un mosaico muy heterogéneo en términos de identidad política, ideológica, histórica. Hay muchos que son de origen, digamos, materialista histórico, para decir en términos contemporáneos a los de la teología del pueblo, e irnos a los años 60 y 70. Hay quienes vienen de tradición comunista, de viejas tradiciones comunistas, socialistas, trotskistas. Hay mucha variedad al respecto, y están en estos mismos movimientos y participan de las mismas movilizaciones, pero diría fundamentalmente que o han entendido que es algo que es bueno, o que ha sido bueno para los movimientos y para la unidad y para la identidad. Lo mismo con evangelistas, algo que no hablamos, pero que también aparecería en términos teológicos, es todo el debate desde Nicea en adelante, hablando de concilios, como decía Juan Bautista, entre los iconoclastas, digo, con los iconoclastas. A muchos evangélicos no les gustan estas imágenes, les parece que son abominables. En algún caso, en algún barrio les han destruido a martillazos imágenes que han puesto ellos, porque creen que son un pecado. Pero diría de que pasan a un segundo plano en términos de esta mística que desarrollan. O incluso en algunos casos, como me dicen algunos militantes, o algún sacerdote vinculado a ellos, muestran interés, o viene algún viejo dirigente de una tradición de izquierda a plantearle interés en algún material sobre espiritualidad, o leer alguna otra cuestión, o que lo invita a su barrio, como me dijo una vez un sacerdote, vino tal dirigente de una tradición
comunista y que me dijo que era ateo desde siempre, pero que en su barrio le piden que vaya a hacer bautismos y que si por favor, si puede ir un día, que su organización se ocupa de que él vaya un día y pueda hacer los bautismos que le están pidiendo su gente en sus barrios, y esto es como vivido como con naturalidad. Quizás también era impensable hace unos años, ¿no? Puede ser. Excede lo que he visto hasta ahora, pero encierra las mismas dinámicas. Y en relación al pensamiento del Papa, no lo dije, pero en realidad sí hablaste del ingreso universal. Bueno, en este último encuentro del 17 de octubre con los movimientos sociales, asume una bandera que en realidad la UTEP enarbola, que es la del salario básico universal, o del ingreso universal. En realidad, ahí hay un diálogo permanente con dirigentes de diferentes organizaciones, y el Papa en realidad no lo dice para Argentina, lo está diciendo en términos globales, ¿no? Como salida de la pandemia, en términos de juega política a otro nivel, digo, no al nivel de los movimientos sociales de la Argentina, ¿no? Y algo que no dije, pero que quizás vale la pena recuperar y que tiene más que ver con este seminario, es que esta identificación o esta vinculación con Francisco, que se da naturalmente o por afinidad natural, también le da a estos movimientos sociales una dimensión global, mundial diríamos antes, que no han tenido en Argentina usualmente, que siempre han sido muy idiosincráticos o particulares o propios de la Argentina, pero que esto los ha puesto en diálogo y en interacción con organizaciones y movimientos de lugares muy variados del mundo, ¿no? Y muy distintos. Lo cual es en sí mismo algo que también puede traer en los años que siguen novedades en cuanto a al mismo reconstrucción o reinvención de estos mismos movimientos, ¿no? Gracias, Pablo. Y recuerdo, por ejemplo, en este mismo seminario este año, cuando estuvo Austin Ivery, y justo Pablo ofició de comentador, el interés que tenía el biógrafo inglés del Papa en comprender algunas categorías como pueblo y la lógica de los movimientos sociales más allá de los dirigentes políticos tradicionales, ¿no? Que un énfasis como bastante novedoso lo veía en su momento Austin. Hay ahí una pregunta, observación de Fabiola, que la hago y vamos cerrando, que se pregunta cómo se dio el proceso de reunificación que culmina en los Cayetanos, teniendo en cuenta la diversidad de los orígenes de las distintas corrientes que iniciaron los movimientos populares. Bueno, eso es algo que vos conoces bien, Pablo. Sí, excede esta presentación, en realidad tiene que ver con algo con algo de lo que publiqué, de lo que expuse en su momento, hace 3 años en este seminario. Hay un artículo sobre eso, se puede pasar las referencias, una publicación. Pero tiene que ver con varios factores. Fundamentalmente, por un lado, con un desarrollo que se da en los movimientos o al interior de los movimientos, de lo cual no hablé, que es este desarrollo de la identidad colectiva de la economía popular, de que ellos no son simplemente pobres, simplemente excluidos, simplemente gente vulnerable, simplemente piqueteros, gente indeseable, planeros, o todas los estigmas que se les aplican, sino que ellos son trabajadores y tienen trabajos dignos o que los dignifican, y que tienen que ver con este concepto de economía popular que excede lo que estamos hablando aquí. Sería para otra presentación. Y que esta economía popular atraviesa y los hace que todos se asuman como trabajadores. En realidad, estos movimientos a lo que aspiran en última instancia es a ser reconocidos como trabajadores, inclusive por los trabajadores del sector formal. Ellos aspirarían, como lo dicen públicamente, a formar parte de la CGT, y plantear de que ellos tienen como el día de San Cayetano, la marcha del 7 de agosto es algo así como su 17 de octubre, dice alguno en broma, y ellos consideran que ellos también deberían integrar la Confederación de Trabajo, porque ellos también son trabajadores, aunque en situaciones mucho más desventajosas, mucho más vulnerables, con remuneraciones bajísimas y con una cantidad de cuestiones que son obvias, ¿no? Y que no viene al caso dramatizar aquí. Y por otro lado, en esta unidad también
juega mucha importancia lo simbólico. Lo de la economía popular, por eso en las marchas aparece, como mostré la verdura, también aparece maquinaria agrícola, también aparecen picos y palas, cascos, máquinas de coser, ollas, o todas las actividades de estas organizaciones, para que se los vea como trabajadores, como lo que ellos mismos se consideran. Y también la unidad que les ha dado, bueno, esta mística en torno a las imágenes y en torno a San Cayetano, ¿no? Por eso, no en vano, ellos saben que ellos se ven a sí mismos, los dirigentes, como los cayetanos, o los que tuvieron esta inspiración, que es fruto de asambleas, discusiones, son todos dirigentes y movimientos muy avesados, muy duros, muy combativos. En su momento hubo algunos que querían que partiera de zona sur, del lugar donde habían sido asesinados Jostequi y Santillán en 2002, alguien se acuerda, que la marcha tendría que salir de allí porque representaba la lucha de los movimientos sociales, pero terminó predominando la visión de que debería salir de San Cayetano porque era el Día del Trabajo. Eso también se mencionó, que los conectaba con Ubaldini y con las luchas sindicales de hace muchas décadas, pero sobre todo como una búsqueda de unidad a través del lenguaje simbólico, ¿no? Algo que es muy propio de la teología del pueblo. Diría fundamentalmente eso. Esa unidad obviamente no es perfecta, es tensa, son muchas organizaciones y grupos distintos, tienen sus propias dinámicas que serían objeto de otra discusión, ¿no? Bueno, buenísimo, muchísimas gracias, Pablo. Sí, después ahí a Fabiola, si quiere después me escribe y le paso los artículos de Pablo, yo justo los tengo ahí a mano, así que sin ningún problema. Bueno, vamos cerrando este seminario que ya me parece, cerramos a toda orquesta, cerramos el año, les agradezco mucho la presencia, a los que estuvieron en más de un evento y nos acompañaron este año, bueno, invitarlos al año que viene, agradecerte, Pablo, por siempre la atención de venir a conversar con nosotros y de plantear tus investigaciones, muy enriquecedor, la verdad. Bueno, nada más agradecerles, desearles un buen fin de año para todos y espero que nos reencontremos ya presencialmente con algunos y por vía virtual el año que viene. La idea es que el seminario pueda hacerse presencial y sea transmitido para los que no estén en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y podamos seguir interactuando en esta comunidad. Muchísimas gracias a todos y muy buen año para los que no nos vemos. Muchas gracias. Saludos. Gracias por todo. Muy bueno, muchas gracias. Saludos. Gracias.